Bienvenidos al tutorial de operación de Candle. Este es un software que se utiliza como interfaz de control de movimiento para equipos CNC que utilizan la tecnología Arduino. La intención de este video es desarrollar las distintas opciones que ofrece el programa y explicar cómo son los pasos a seguir para poder enviar las instrucciones de mecanizado al equipo tomando como partida un archivo de código G previamente creado con un software CAM como Vcarve, Función 360, Mastercam, etc. Si ustedes están interesados en aprender a cómo generar las trayectorias de corte a partir de un dibujo vectorial, pueden ver los otros tutoriales que figuran en el canal. Una de las ventajas que ofrece el Candle es que es un software que no necesita de instalación. El mismo puede descargarse en el repositorio GitHub o si no lo pueden descargar de nuestra sección de clientes en la página de StarCam. Tenemos una versión para 64 bits y otra para 32, dependiendo del equipo que ustedes posean. Y lo único que es necesario, bueno, es copiar la carpeta de programa en donde ustedes deseen, puede ser en el escritorio o en el directorio raíz del C, y ejecutar el archivo candle.exe. Si quieren algo un poquito más práctico, pueden hacer un atajo, crear un acceso directo al ejecutable Candle y lo llevan al escritorio. De esta manera, directamente hacemos doble clic en el acceso directo de Candle y ya ingresamos a la interfaz principal. Una de las ventajas de este sistema, o sea, el sistema Candle basado en Gervel, es que no necesita configurarse. La configuración, todos los parámetros de manejo del router están guardados en la placa de Arduino que posee el router. Entonces, supongamos que si nosotros tenemos un equipo StarCam o algún otro equipo basado en este mismo sistema, lo único que tenemos que hacer es ejecutar el Candle y el Candle va a leer todas las instrucciones de configuración del router desde la placa interfaz. Entonces, esto evita que tengamos que configurar el Candle para usar con la versión de router que nosotros tengamos en este momento. Lo único que tenemos que prestar atención es que el Candle se comunique con el router. En caso de que no se pueda comunicar, en la consola nos va a aparecer un error de comunicación avisándonos de que no se puede establecer una conexión con la máquina. En este caso, lo primero que deberíamos probar es ver a través de qué puerto estamos tratando de comunicarnos con el equipo. Para eso vamos a servicio, vamos a opciones y la primera opción que vamos a ver justamente es el puerto de conexión. Dependiendo de la PC que tengamos, vamos a tener distintos puertos disponibles y bueno, en caso de que el router no funcione, deberíamos probar con todas las opciones hasta conseguir una conexión. En caso de que no se pueda establecer una conexión con el router, sin cambiando estas opciones, deberíamos empezar a ver qué otro tipo de problemas a nivel de máquina estamos teniendo que no permiten que nos podamos conectar. Bueno, una vez que ya tenemos todo listo para empezar, ya podemos empezar a enviar la información al router a partir de un dibujo. Antes vamos a hacer un repaso de cómo es la interfaz del Candle, como para estar un poco más ubicados. Lo primero que vemos es la pantalla más grande. Acá en esta pantalla vamos a ver el dibujo que vamos a cargar en breve. A la izquierda tenemos una pantalla un poco más chica donde se van a mostrar los comandos de consola. Los comandos de consola son instrucciones que se le envían al router que no son parte del código G. Estas pueden tener que ver con la configuración del router u otras cuestiones un poco más técnicas. A la derecha lo que estamos viendo es la columna donde se ven todas las opciones para controlar el router. Esto nos muestra, por ejemplo, las coordenadas de trabajo, las coordenadas de máquina, las distintas opciones para ir a los distintos orígenes, el control del usillo y el control manual de los ejes del equipo. Ahora en breve vamos a desarrollar cada una de estas opciones. Luego más abajo
cuando carguemos el dibujo vamos a tener todas las instrucciones de código G listadas en fila. Y a la izquierda tenemos controles para el router donde podemos variar las distintas velocidades durante el corte. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a proceder a abrir un dibujo, un archivo en código G que yo ya preparé con otro software, como expliqué anteriormente. Y de vuelta, si ustedes están interesados en saber cómo se hizo ese archivo en código G, pueden ver algunos de nuestros tutoriales, por ejemplo de Bcargo o de JITcam, que ya tenemos cargados en nuestro canal de YouTube. Para abrir un archivo de código G, vamos a Archivo, vamos a Abrir. Y acá ya tenemos un archivo preparado que se llama prueba.txt. Lo abrimos. Y bueno, lo primero que vemos es una representación gráfica del dibujo en el visualizador. Yo con la ayuda del mouse y apretando el botón izquierdo puedo tener una visión en 3D, una vista en 3D del dibujo a mecanizar. Arriba a la derecha tengo 4 iconos que me muestran las distintas vistas isométricas del dibujo. Esta opción me permite ampliar la vista a la vista completa del dibujo en caso de que yo haya hecho zoom y quiera volver a restablecer la vista. Y bueno, todos estos parámetros que se ven más abajo muestran la ubicación de la herramienta en base al dibujo. Estos son datos técnicos, no es tan necesario saber toda esta parte. También lo que vemos es en la ventana de abajo, la ventana inferior, son todas las instrucciones en código G esperando a ser procesadas una vez que yo le dé el inicio. Una de las cosas a resaltar es justamente el postprocesador que acepta el Candle, que en este caso es idéntico al del Match 2.3. Entonces, si nosotros estamos usando un programa como Bcarbe, Fusion 360, Mastercam, SolidCam o cualquier otro programa CAM, y queremos que el Candle interprete de manera correcta el código G que nosotros cargamos, siempre tenemos que buscar que el postprocesador sea Match 2.3, la versión en milímetros. Nos vamos a dar cuenta que el postprocesador es el adecuado justamente porque la primera línea de código nos informa que el postprocesador utilizado es el del Match 2.3. También podemos ver abajo todas las instrucciones. Esto es código G, o sea, básicamente son las instrucciones que permiten que se mecanice la figura que tenemos acá representada. Bueno, como mencionamos antes, la columna derecha de la interfaz se muestran todos los controles del router CNC. O sea, esto es el panel de control que me permite operar el equipo CNC y me permite, por ejemplo, ubicar un origen de coordenadas. Arriba de todo vemos coordenadas de trabajo y coordenadas de máquina. Las coordenadas de trabajo son las coordenadas que yo puedo setear manualmente en el router, o sea, básicamente muevo el router a una dirección, puedo poner estas coordenadas a 0 y definirlo como el origen de trabajo. También tengo coordenadas de máquina. En caso de que el equipo posea sensores de posición, puede trabajar con 2 sistemas de coordenadas. Las coordenadas de máquina siempre van a permanecer inalteradas en el sentido de que si yo apago y prendo el router, el eje de coordenadas va a ser siempre el mismo, o sea, las coordenadas de máquina. En cambio, si yo apago el router y lo vuelvo a prender, si yo apago la PC y la vuelvo a prender, hay una posibilidad muy alta de que las coordenadas de trabajo cambien, ya que es algo que seteo por mi cuenta y a mi conveniencia en base al trabajo que yo quiero hacer. El estado me muestra como listo, esto significa que el router está listo para ser operado. Y bueno, si yo quiero mover el router de manera manual, tengo el control manual. Yo hago clic sobre cualquiera de las teclas que acá me aparecen y me permite operar el router. Puedo ir, por lo general es el eje X el que me permite ir de izquierda a derecha, el eje Y el que me permite ir para arriba y para abajo, y el eje Z que me permite subir y bajar el usillo. Abajo yo puedo ver la cantidad de pasos por clic
que va a hacer el equipo y la velocidad a la que lo va a hacer. Por lo general el feed, que es la velocidad de avance, se mide en milímetros por minuto. Y la cantidad de pasos es un valor arbitrario que mueven los motores paso a paso que están conectados a cada eje. Si yo activo la opción de control de teclado, si la tildo, esto me permite controlar con las teclas el movimiento del router CNC para ubicarlo para iniciar un corte. En este caso uso el pad numérico del teclado, siendo en este caso, por ejemplo, la tecla número 2 es la que corresponde al eje Y negativo, la tecla número 4 corresponde al eje X negativo, la 6 al eje X positivo y la 8 al eje Y positivo. Esto siempre hablando del pad numérico del teclado. Bueno, se observa que si yo aprieto la tecla de la Y negativa, la mesa del usillo se dirige a las coordenadas negativas en el eje Y. Lo mismo si aprieto la tecla para el X negativo, tecla para X positivo y tecla para Y positivo. Esto me permite mover el usillo para arriba y para abajo. Todas estas teclas me permiten ubicar el usillo justamente en el punto exacto donde yo quiero setear mi origen de coordenadas. Cuando yo tengo el origen de coordenadas seteado, ya sé que el usillo va a empezar exactamente en ese punto de la mesa. También vemos que podemos controlar el inicio, el prendido y el apagado del usillo. Y en algunos casos, en algunas configuraciones de router, también podemos setear la velocidad de giro, aunque no siempre esto es posible. Como última opción de la parte inferior derecha de esta columna, tenemos los comandos de usuarios. Estos son comandos que yo puedo predefinir con instrucciones de código G con el router. O sea, esto me permite por ahí generar offsets o posiciones preestablecidas en donde yo, bueno, apretando, por ejemplo, el botón 1 me permite ir a tal coordenada preestablecida en el router. En el caso de que yo esté trabajando con matrices o algún dispositivo en la mesa de trabajo y necesite ir a un punto específico, estos comandos pueden resultar útiles. Todas estas instrucciones, comando de usuario, usillo, control manual, pueden ser colapsadas o desarrolladas apretando en el guión. Esto, bueno, nos permite tener un control un poco, por ahí una visión un poco más limpia de lo que queremos hacer. Y bueno, esto lo podemos manejar a nuestra conveniencia. Por último tenemos la botonera de control. El primer botón, yo en caso de que tenga en el router sensores de posición, ya sea inductivos o mecánicos, apretando este botón, el router automáticamente va a ir en busca de esos sensores, por lo general para poner la máquina en 0 y obtener las coordenadas de máquina. El segundo botón, también en caso de que yo tenga un sensor de altura en Z, que es una propiedad del router, un dispositivo que me permite setearle el nivel del Z. En caso que yo lo tenga instalado, si yo hago clic en este botón, el router automáticamente va a ir en busca de un 0 de Z con ese dispositivo. El siguiente botón me pone las coordenadas de trabajo en el eje X y en el eje Y en 0, como lo muestro acá. El tercer botón hace lo mismo, pero para el eje Z. Este botón me permite que se restaure el origen. Supongamos que yo puse las coordenadas de trabajo en 0, en un cierto punto de la mesa de trabajo. Supongamos que yo me muevo. Y lo que hace el botón de origen es restaurar, o sea, volver al 0 que yo había puesto originalmente en un principio. Después tenemos el botón de posición segura. ¿Qué significa este botón? Supongamos que yo hice un trabajo en alguna pieza y una vez que el router termina,
el router automáticamente tiene que volver a una posición segura para que yo pueda retirar la pieza del router sin que se rompa la fresa o sin que yo tenga impedimento para retirar o despegar la pieza del área de trabajo. Esto es algo que yo defino en las opciones. Si yo voy a servicio, voy a opciones y busco las órdenes de posición segura, veo que hay dos instrucciones escritas en donde se me indica que en primera instancia el husillo se levanta 10 milímetros y en segunda instancia los ejes van al punto 0 en X y al punto 0 en Y. Entonces si yo hago clic en este botón, primero va a ir a levantar el husillo y segundo va a ir al punto 00 en X y en Y. Este botón es lo que me permite reiniciar el equipo en caso de que yo lo haya bloqueado. Si yo veo que estoy teniendo algún problema con el router, que rompí alguna fresa o fue a algún lugar donde no tenía que ir y necesito parar la operación de trabajo de manera urgente, lo primero que tengo que hacer es apretar el botón de bloqueo. El botón de desbloqueo me permite volver a tener el control del equipo en caso de que yo haya apretado el botón anterior. Supongamos que le doy una orden para que el router se mueva de un punto a otro y la pongo en pausa o aprieto el botón de emergencia en el medio de la instrucción. El estado me va a poner alarma y para volver a tener control del router pongo el botón de desbloqueo y vuelvo a tener el control del equipo. Por último, en la parte inferior central tengo 5 opciones. La primera, abrir, me abre otro archivo. Es lo mismo que si yo voy a archivo y hago clic en abrir. La segunda me permite reiniciar el dibujo. Tal vez por algún error o algún motivo yo en el medio del trabajo lo abandoné. Para eso voy a necesitar reiniciar el trabajo para que el candle vuelva a leer desde la orden número 1, de la instrucción número 1. Si yo ejecuto el programa en medio de algún programa, el dibujo obviamente no va a salir como uno quiere. Justamente la tercera opción, la de enviar, si yo hago clic en este botón, el equipo empieza a mandar las instrucciones una por una al router y empieza a cortar. Cuando yo haga clic en enviar, se van a habilitar la opción de pausa y abandono, que justamente me van a permitir pausar y o abandonar el trabajo.